Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea SEB. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión en vivo número 4. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su facilitador y espero que tengamos un cierre de módulo muy exitoso. Como bien vamos a revisar dentro de esta sesión cada uno de los elementos que integran el proyecto para que de esta forma les quede muy claro y puedan realizarlo de manera adecuada, así como obtener las competencias que se buscan. Como bien les he mencionado, este módulo es fundamental para su avance en prepa en línea SEP, ya que tiene que ver con la argumentación, que es básicamente poder escribir, ¿no? Escribir adecuadamente para cada uno de los trabajos que en el futuro van a tener y, por supuesto, empezar a comprender la investigación, ¿no? Cómo se dan estos procesos, los tipos de investigación, qué son las hipótesis, el planteamiento del problema, todas estas cuestiones que ustedes deben de tener en cuenta para así conocer, ¿no? Por qué se da pues todo este proceso, por qué se piden justamente las fuentes confiables, por qué es necesario informarse, ¿no? Tener buena información, información que sea valiosa y no información que nos sirva. Entonces, básicamente es un módulo muy importante que vamos a terminar el día de hoy. Bueno, en esta semana, el día de hoy será nuestra última sesión. Quiero mencionar que por, por ese motivo, ¿no? Es un módulo difícil, es un módulo complicado, pero en medida que ustedes vayan logrando comprender justamente todos estos elementos, se van a dar cuenta de las capacidades, ¿no? Que van a ir adquiriendo y evidentemente que esto va a impactar principalmente a su pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo más importante, porque si ustedes se dan cuenta en todas las rúbricas de prepa en línea SEP, algo que evalúa muy importante es el pensamiento crítico y es una de las competencias principales que se quieren adquirir. Entonces, este es un módulo fundamental para que ustedes lo logren. Así que comprendo que hay mucho esfuerzo, por ahí me decían en el foro aprendiendo y me gustó mucho, ¿no? Que surgiera ese tema, ¿no? Y que se pudiera como cuestionar y como pensar, ¿no? La dificultad de tener que investigar tiene que ver con el leer, ¿no? Con el poder adquirir la información, ¿no? Buscar la información, entenderla, procesarla, manifestarla, colocarla, generar ideas, ser creativo, justamente. Es decir, ahí están involucradas muchas cosas y es un proceso complicado, pero es un proceso que va poco a poco. Entonces, a medida que ustedes lo vayan entendiendo, lo vayan digiriendo, lo vayan adquiriendo, van a ver que será mucho más fácil en los futuros módulos que sí, efectivamente se los van a pedir. Entonces, qué mejor que aprovechar, qué mejor que cerrar de la mejor manera posible y que podamos adquirir justamente esta competencia. Así que vamos a iniciar con los contenidos que, revisando sus actividades, es aquí donde pongo la atención en el hecho de que ustedes entiendan muy bien esta estructura de la forma del texto argumentativo, ¿no? Del anteproyecto. Podríamos llamarle incluso un anteproyecto de investigación, un proyecto que se está planeando, ¿no? No es que se dé la investigación como tal, porque evidentemente, pues eso llevaría mucho tiempo, pero una investigación lleva bastante tiempo y hay que eh, profundizar. Pero para hacer algo, construir algo,
Esto es muy importante y que quede muy claro. Entonces vamos a ver estos 3 puntos, estos 3 elementos que se llama el tema, el problema y la hipótesis. Todo esto evidentemente ya ha sido mencionado en las sesiones anteriores y bueno, ustedes tienen justamente toda la información que les presentan las semanas de Prepa en Línea CEP, más aparte videos que les he compartido reforzando estos temas, pero sí es muy importante estar en constante contacto para que quede muy claro y para que lo entiendan. Entonces, primero vamos a empezar con el tema, que es lo que da inicio a nuestra investigación. Justamente el tema pues nos marca la pauta, ¿no? Nos marca el camino que vamos a seguir, de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que queremos saber. Un poco lo que les decía, ¿no? Para poder investigar, lo principal es que tu tema de investigación esté bien delimitado, bien elegido, pero que te guste, que te apasione, que te interese, un poco haciendo la relación con la lectura, ¿no? La lectura obviamente tiene que ver con investigación, ¿no? Para investigar se tiene que leer, ¿no? No hay de otra. Digo, habrá muchas formas, muchos tipos de investigación, pero la lectura es parte fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no tenemos el hábito de la lectura? Pues hay que adquirirlo. Digamos que la lectura no es que te llega de a gratis, ¿no? El don de la lectura, ¿no? Naciste con el don de la lectura y ya, ¿no? Realmente es algo que se desarrolla a través de las experiencias de aprendizaje. Y en medida que te va interesando, será la medida que más vas entrando en ese proceso. Entonces, para que puedas leer, y que es súper importante, ¿no? Si quieres escribir, si quieres pensar más ampliamente y mejor, pues hay que leer. Y si no me gusta leer, ¿cómo le hago? Leer cosas que te gusten. Eso es lo fundamental. Y les garantizo que cuando encuentren algo que les guste, porque estoy seguro que lo hacen, cuando encuentren algo que les guste, lo van a leer. Entonces, de esa misma forma es el tema, ¿no? La investigación así es. Cuando tú encuentras un tema que te gusta, ¿a poco no vas ahí y te quieres enterar de todo, no? Si el tema está bueno, si el tema está interesante, mira, aunque no te guste leer, hasta lees. Te lo aseguro, hasta lees ahí el artículo, te avientas todo el artículo ahí que dice de ese tema que te gusta y que te interesa. Entonces, partimos desde ahí. Eso es lo fundamental, eso es lo importante. Poder encontrar algo que nos guste, algo que nos llame la atención. Ese es el tema, ¿no? El tema es lo que vamos a investigar, básicamente. Un ejemplo es la legalización de las drogas, por ejemplo, que fue un tema recurrente en las semanas anteriores. Por ejemplo, otro tema, la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. Ese es un tema, como pueden ver, más amplio, ¿no? Más amplio que la legalización de las drogas. La legalización de las drogas, pues, es un tema muy, muy general, ¿sí? Pueden ser muchas drogas, pueden ser en muchos lugares, ¿no? En muchos sectores de la población. Aquí, por ejemplo, la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México, ya estamos como dirigiéndonos, ¿no? Dirigiéndonos a algo específico, que sería la educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Sería ahí nuestra primera parte, ¿no? Nos gusta, nos interesa la educación a distancia y más ahorita que está súper importante el tema, ¿no? Por esto del confinamiento, las escuelas están en casa, ¿no? Es la escuela en casa, educación a distancia totalmente. Ahora,
la formación de adultos en México. Ahí está nuestro segundo tema, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay una relación entre un tema y otro? Educación a distancia, adultos en México, ¿no? Y ya tenemos ahí una particularidad mayor, ¿sí? Y que ya nos habla, ¿no? Nos dice de qué va a tratar, ¿no? Simplemente leyendo el tema, el título, este sería como el título, que evidentemente dentro del título tiene que venir el tema, ¿no? Entonces leyéndolo ya sabemos de qué es, entonces, mira, este sí me interesa, vamos a ver de qué trata. Ese es el chiste, ¿no? De un tema de investigación que le puedes dar un nombre que sea atractivo, que sea interesante y que te lleve a querer saber qué hay sobre ese tema. Ahora, el problema de investigación, ¿a qué se refiere el problema de investigación? Y es que esto es muy importante y para mí quiero que les quede muy claro porque el problema de investigación no solo es con respecto a el método científico, digo, obviamente aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que estamos trabajando y aprendiendo, pero quiero que lo piensen para poder relacionarlo con la vida cotidiana. El problema de investigación está ahí. Cuando les digo tema, que cuando les interesa un tema, claro que lo investigan, me refiero a temas de la vida cotidiana, de lo común. ¿Qué les digo yo? Que estudié psicología. O sea, a los psicólogos nos encanta enterarnos de las cosas, ¿no? De investigar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, por qué hizo esto, por qué hizo aquello, por qué reaccionó de tal forma, por qué hace tal o cual cosa, ¿no? Que son problemas de la vida cotidiana que nos interesa saber, evidentemente desde un punto científico, ¿no? Desde un porqué, desde un contexto en donde hay muchas investigaciones previas y podemos obtener fundamentos teóricos para saber por qué está actuando de tal o cual forma, ¿no? La persona o la sociedad, por ejemplo. Regreso al ejemplo del confinamiento, ¿no? ¿Por qué estamos actuando así? ¿Por qué a México le está pasando lo que le está pasando? ¿Sí? Todo eso es lo que nos interesa saber. Somos chismosos, la verdad es que los psicólogos somos chismosos, nos gusta el chisme, pero pues, para eso hay que estudiar también, ¿no? Entonces el problema de investigación, véanlo de esa manera, ¿no? Como esto que te interesa saber, como esto que te quieres explicar. Dice aquí este párrafito y creo que es muy importante resaltarlo, ¿no? El problema no son los obstáculos que el investigador necesita superar. Ese no es el problema de investigación, ¿no? Las dificultades con las que te vas a encontrar, ¿no? Esas las tendrás que sortear. Sino más bien tiene que ver con lo que quieres saber, ¿no? Con esta pregunta de por qué está actuando de tal forma, ¿no? ¿Por qué, de qué forma, cómo la educación a distancia está mejorando y está ayudando a la población adulta? Esa es una pregunta de investigación y es una pregunta de investigación súper importante que nos concierne porque estamos aquí en Prepa en Línea CEP. Si bien Prepa en Línea CEP ofrece el servicio para todos y también hay adolescentes que están aquí, también muchos de los estudiantes son adultos. Entonces, nos importa, obviamente, saber cómo está este programa, ¿no? Cómo el poder estudiar en línea, el poder tener una educación a distancia, impacta, mejora, cambia, modifica, manifiesta la vida de los adultos. Ese es ese es un problema de investigación, ¿no? Problema de investigación no quiere decir que haya bronca, sino quiere decir
¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué me quiero dar cuenta? Entonces, por lo tanto, un problema de investigación tiene que tener una pregunta. Si no tiene una pregunta, entonces, ¿qué voy a investigar? Si ya está, ¿no? Y sí, lo puedo contextualizar, ¿no? Puedo hablar del problema y sí, la educación en México ha sido muy difícil, ¿no? Ha habido muchas situaciones que no permiten, ¿no? La actividad laboral, por supuesto, ¿no? La familia, todos esos elementos, ¿no? Que a veces no permiten, ¿no? Y puedo contextualizar por qué el adulto se puede beneficiar en una educación a distancia. Pero debo de querer saber algo ahí, específico, para poder buscar, para poder enterarme del chisme, quiero saber cuál es la bronca, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Para enterarme bien del chisme. Sí, es un poco lo que quería yo hacer la relación. Si lo quieren pensar en su vida cotidiana, ¿no? Cuando tienen un problema, pues hay que preguntarse cómo lo resuelvo, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero encontrar? ¿Qué quiero descubrir para poder resolver el problema? ¿Cómo lo voy a resolver? A través de una pregunta. Entonces, aquí como ejemplo, dentro del tema que ya vimos, que era la evolución de la educación a distancia en los adultos de México, una pregunta de investigación podría ser, ¿cómo impacta la educación a distancia en la formación de los adultos en México? ¿No? Y entonces ya tienes una pregunta y eso te va a permitir poder hacer tu investigación. Y vas a investigar conforme a esa pregunta. De eso se trata. Por eso es muy importante y por eso necesito que ustedes en sus trabajos, su proyecto integrador, cuando diga problema de investigación, me pongan una pregunta. Sí pueden contextualizar y decir cómo hay una situación problemática, pero lo más importante es que me pongan una pregunta. De ahí otra de las cuestiones, y creo que esto justamente lo que hace es que nos ayuda a entender la hipótesis, ¿no? A saber qué fregados es la hipótesis, ¿no? Porque pues es una palabra ahí medio extraña, no es tan común, no se usa. Bueno, sí la podemos usar comúnmente, deberíamos. Entonces, tenemos nuestro tema, obviamente, tenemos nuestro planteamiento del problema, que ya nos hicimos una pregunta, y entonces ahora justamente lo que vamos a hacer es, ante ese problema de investigación, pues tenemos una postura, ¿no? Es decir, tenemos una idea, porque todo esto, el poder sacar el problema de investigación, el poder generar una pregunta de investigación, quiere decir que tenemos algo que está ahí en nuestra cabeza que nos está diciendo, ¿no? Que queremos dirigirnos, que queremos ir hacia algún lugar. Eso sería la postura, ¿no? Lo que tú te asumes frente a ese problema, desde dónde estás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo en mi investigación con la evolución del aprendizaje a distancia en adultos de México, pues yo estoy en la postura de la cual participo en un programa, ¿no? De educación a distancia. Por lo tanto, a mí me importa mucho y lo que yo quiero es justamente manifestar cómo la educación a distancia beneficia a los adultos. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Esa es mi postura, ¿sí? Porque obviamente yo estoy dentro de un programa, entonces me importa, me interesa. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, tengo que definir la forma en cómo voy a investigar, ¿no? Que lo más común en este caso y en este momento sería investigar en diferentes artículos para ver qué están diciendo, ¿no? Los otros artículos, hacer una
investigación teórica, no una investigación documental, por ejemplo, de que haya registros eh, de esa educación a distancia. O también, por ejemplo, pensar, ¿no? Ahorita en prepa en línea que ya hay unas generaciones que se han graduado, ya ahora sí que ya tenemos varios años, por lo tanto ya hay varias generaciones seguramente que se han graduado. También podemos revisar esas estadísticas, qué ha entregado, qué resultados ha entregado y cómo han mejorado esa su situación, ¿no? Su intención, como no sé, tú entraste a prepa en línea porque quieres un diploma de bachillerato, un diploma de preparatoria para algo, ¿no? Para alguna situación la vas a necesitar, ya sea para tu trabajo, obviamente para el aprendizaje, que eso es definitivo, ¿no? Que ya por el simple hecho de aprender ya cambias, eso garantizado, no me cabe la menor duda, pero a lo mejor para entrar a alguna otra institución de aprendizaje, por ejemplo, alguna licenciatura o algo que te lo requiera, ¿no? Y entonces ver, ¿no? Revisar, investigar sobre qué ha pasado con esas personas que se han graduado de prepa en línea y cómo han utilizado su diploma. Entonces, esas serían como las propuestas o las cosas que a mí se me ocurren para mi investigación, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer para pensar en esta postura que yo tengo para decir sí, prepa en línea, la educación a distancia, por supuesto que es muy importante, funciona y mejora la vida de las personas que verdaderamente se comprometen y cumplen con todos los requisitos, ¿no? Entonces, ahí va la hipótesis. Esa es la hipótesis. La hipótesis tiene que ver con esta postura que yo tengo y con esto que yo pienso, ¿no? Justamente, aquí acabo de decir una hipótesis sería, la educación a distancia mejora la vida de las personas, de los adultos, vamos a hablar de los adultos, mejora a las personas de los adultos en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, la educación a distancia hace que los adultos en México tengan un mejor trabajo, obtengan un mejor trabajo. Entonces, esa es mi hipótesis. Mi hipótesis no es información que alguien haya dicho, que alguien más haya pensado, que ya esté ahí, ¿no? Esté rolando en el internet. No, mi hipótesis es lo que yo pienso sobre ese problema, sobre eso que quiero investigar, que quiero saber, ¿sí? Por eso es muy importante identificar la postura, porque entonces vean que no es muy larga, no son párrafos, porque luego eso me hacen en las actividades, les dicen, les pide ahí la hipótesis y me avientan un montón de información que ni al caso, que no tiene nada que ver, ¿sí? Tienen que ustedes simplificarla, no se trata de la investigación, no se trata de atascar de información. Eso es algo, no sé si es un mito, no sé si así les vendieron la idea, si así les dijeron, pero no. Toda esa información que ustedes ven en investigación es información que verdaderamente es valiosa. Y si no, quiere decir que esa fuente no es válida. Esa es la cuestión. Si hay información de más, si hay choro, ¿no? Hay hablar, como dicen, ¿no? Que o sea, una palabra la cambias por un montón de palabras. Érase una vez en estos lugares recónditos del lugar en el que se daba un buen tratado, un buen trato que hicieron, ¿no? Y que empiezas a echar palabrerías que ni al caso, ¿no? Entonces hay que ser directos, hay que ser concretos y hay que tener lo suficiente. Y esa es el éxito para una buena investigación y para un buen trabajo, ¿no?
¿Cuáles son las características de la hipótesis? Bueno, creo que ya hablé de lo importante, ¿no? De la hipótesis, pero bueno, estas se dan en el conocimiento científico, efectivamente. Son enunciados, no párrafos, son enunciados que explican de forma de suposición, o sea, no lo sabes, lo vas a comprobar, para eso investigas. En forma de suposición, las posibles respuestas. Es la respuesta al problema que se planteó. Supuestamente. Eso es lo que vamos a descubrir con todo lo que vamos a investigar, que pues de ahí es mucho, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta si sí o sí. ¿Sí? Establece relaciones entre hechos, ¿no? Un poco lo que mencionamos de los adultos en México, la mejora del trabajo, ¿no? La educación a distancia mejora el trabajo de los adultos en México, ¿no? Entonces ahí hay una relación. Es una afirmación sujeta a confirmar, o sea, te voy a decir si sí es así o no es así, que también es válido, o sea, también diría quien dice Einstein, no, no es Einstein, es Edison, ¿no? Hay mil formas de cómo no funciona una bombilla. Bueno, también es investigación. Al final de cuentas, pues eso le llevó a la única forma que sí funciona, ¿no? Dos o más variables, ya les he mencionado, ¿no? Lo de las variables lo vimos en la clase pasada. La variable, ¿no? Educación a distancia, nuestra variable independiente, y cómo esta educación a distancia afecta y cae a adultos en México, que sería la variable dependiente, ¿no? Cómo le afecta en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, básicamente, ¿no? En los estudios descriptivos se formula una hipótesis cuando se pronostica un hecho, ¿no? Es esperar, es lo que se espera, lo que va a pasar. Puede ser que no pase, pero bueno. Y se redacta sugiriendo resultados, ¿no? Tipos de investigación. Esto también lo menciono porque aquí se equivocaron. Hay que revisen los contenidos de la semana. Si no los revisan, obviamente no van a saber, ¿no? Poder entender, ¿no? El tipo de investigación busca objetos de estudio concretos, ¿no? Cada ciencia tiene su objeto de estudio. Por ejemplo, la psicología, su objeto de estudio es el comportamiento humano, ¿no? Para hacerlo cortito y fácil. Investigación pura que proponen leyes. Por supuesto, la psicología no es una investigación pura, es una investigación en ciencias sociales. Entonces, más bien caería en la siguiente: investigación aplicada, que sería en buscar soluciones, ¿no? A estos problemas sociales. No hay leyes, ¿no? Por ejemplo, la física, ahí sí hay leyes, ¿no? ¿Qué técnicas de investigación? Tenemos técnicas de campo, que es ahora sí que vas al lugar de los hechos, ¿no? A ver qué pasó, a ver qué pasa, qué onda. Está la experimental, que bueno, haces experimentos, como su nombre lo dice. Y la documental es que buscas en documentos, ¿no? Básicamente, acuérdense también de la cualitativa y la cuantitativa, que esos son los tipos de investigación, que también es muy importante que los tengan presentes y que los manifiesten adecuadamente en su trabajo. Y bueno, los argumentos, que esto ya no me voy a detener, ya tuvieron varias semanas para entenderlo bien, pero sí es importante, ¿no? Acuérdense que tienen que escribir con argumentos, son ideas completas que se complementan. El mexicano, en mi opinión, se caracteriza principalmente por ser trabajador y por su hombría, ya que, ¿no? El resultado, estás ligando una oración con otra, ya que sus jornadas laborales son muy amplias y las realiza entre el sol desgastante. ¿Qué quiere decir? Que es bien trabajador el mexicano porque se avienta jornadas laborales súper largas, y su hombría porque pues, es macho, ¿no? El sol desgastante, ¿cómo no? Este es un fragmento tomado de Octavio Paz, de lo que leímos en la primera semana. Entonces, así está el argumento. Vean cómo tiene la premisa, lo que piensa el autor sobre el mexicano, hasta lo dice, mi opinión.
sobre el mexicano y da un resultado, ¿no? Jornadas laborales muy amplias, ejemplifica, ¿no? Hechos, razones, ejemplos y razones que apoyan la idea principal. Ejemplos, ya, lo acabo de decir, ya no me voy a detener. Vamos con la actividad, así que voy a compartir el documento. Básicamente, este documento lo tienen que descargar, entonces ya lo tienen, así que no hay ningún problema. Acuérdense, ¿no es cierto? Acuérdense de poner la presentación. Nombre, fecha, grupo, título, ¿no? Aquí ya tienen esto, que es básicamente lo que le da la presentación. Ya tienen aquí los puntos que hay que trabajar. Aquí las casillas donde hay que escribir. Entonces dice, punto número 1, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno, ¿no? Un tema libre, un tema que te interese, que te guste, que te apasione. Bueno, aquí lo escribes. Piensa en cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico, ¿no? A partir de ello, plantea, escribe el problema de investigación. Entonces, ¿cómo este tema tiene repercusiones en lo que tú quieras, lo que tú pienses, ¿no? Ya te has dado cuenta, a ver qué pasa con eso, ¿no? La legalización de las drogas, a ver qué pasa, cuál es el problema con la legalización de las drogas. Ah, bueno, ya lo piensas. Entonces, aquí acuérdate de que no se les olvide, redacten su pregunta de investigación. En eso me voy a fijar y casi ahí va a estar su calificación, ¿no? Redacten la pregunta. ¿Por qué? Porque si no tienen una pregunta de investigación, lo demás no sirve para nada. ¿Sí? No sirve para nada. Entonces, hay que redactar la pregunta de investigación. Escribe en 3 líneas porque es importante investigar sobre dicho tema, ¿no? Entonces, piensa, a ver, ¿por qué quiero resolver este problema? 3 líneas no es tanto, puedo argumentar, hacer un buen argumento, ¿no? Y escribir adecuadamente. Esto es la justificación, básicamente, ¿no? De ahí tenemos la hipótesis que tanto les he hablado de ella. La hipótesis, ya les dije, tiene que ver con esto. No, se los pongo aquí. La hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación, básicamente. Lo que tú crees, aquí no es si está bien o está mal, es lo que tú crees y justamente por eso vas a investigar. Para comprobarla o no, para decir, no, pues sí, la verdad es que andaba yo perdido y pensando en otra cosa. O tenía yo razón. ¿Ya ven? Como si tenía yo razón. Entonces, la hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. 2 ciencias con las cuales abordarás el tema, ¿no? Pues ya, decides tú cuáles te interesan. Ahí sí tiene que ver con relación al tema, ¿no? Básicamente, el tema, pues lo defines y decides, ¿no? ¿Qué ciencias? Psicología, antropología, sociología, estadística, matemáticas, física, química, la que tú quieras, derecho, ¿no? Lingüística, la lingüística tiene que ver con todo, con todas las ciencias, ¿no? ¿No? Tenemos que hablar, ¿sí, no? ¿Cómo le hacemos para hacer investigación? Entonces, bueno, eliges 2, de ahí el punto 6, describe de qué forma llegaste a cabo tu investigación documental. Recuerda que esta es una investigación documental en donde vas a buscar artículos que sean confiables, ¿no? Que sean adecuados con respecto a estos 4 puntos anteriores, ¿no? Porque obviamente si te interesa un tema, vas a echarle un chapuzón, vas a buscar
información y esa búsqueda de información debe ser citada. Entonces, ¿cómo le hiciste? Busqué en artículos, en páginas de revistas científicas, descargué los artículos, revisé los resúmenes, hice las citas bibliográficas, ¿no? Por ejemplo. Muy importante que no se les olvide. Ahora, otra cosa, citas bibliográficas de mi pura y humilde opinión, de mi pura y humilde cabeza, eso no vale. De lo que dijo el gran maestro, tampoco vale, ¿no? Tienen que ser fuentes citadas adecuadamente, ¿no? Si, por ejemplo, las sacan de videos de YouTube, también tienen que citar completo, no es una pegar la liga y ya. Tienen que poner nombre del autor, institución a la que pertenece, año en el que está siendo publicado. Si no tiene eso y que sea el autor, bueno, que sea experto, obviamente, ahí sí, que sea un experto, ¿no? Si no tiene eso, no vale. Entonces, si ustedes encuentran un video de YouTube que no tiene eso, olvídenlo. Olvídenlo, no lo pongan, no es fuente confiable. Vamos con las 7. Argumenta tu postura. Básicamente es decir, ¿qué te interesa, no? Ya hace un momento acabo de explicar la postura, ¿no? ¿Qué significa? ¿De qué trata? Y cómo desde la postura sale la hipótesis. Entonces, pues ya, no me voy a detener en eso. Básicamente, argumentar quiere decir ejemplos y razones que apoyen tu idea principal. Entonces, tú tienes una idea. Por ejemplo, la legalización de las drogas es buena. Esa es tu idea principal. Bueno, está muy corta, ¿no? Muy chafa. Más bien, la legalización de las drogas bajarían el narcotráfico. Esa es mi idea principal. Ahora tengo que poner ejemplos y razones que apoyen mi idea principal, ¿no? ¿De dónde saco eso? ¿Cómo que bajan el narcotráfico? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ahí es donde hay que echarle coco. Pues argumentar no es nada más hablar ahí a lo loco, ¿no? No es nada más decir tu opinión y ya. Hay que pensarle, hay que poner premisa, pero también conclusión, ¿no? Entonces vas a plantear 3 argumentos sobre la importancia de ese tema para tu entorno, para tu comunidad. Aquí pones los 3 argumentos, pon los corridos. No me pongas premisa, 2 puntos, conclusión, 2 puntos. No, eso no. Obviamente el argumento está estructurado a través de premisas y conclusiones que van juntas, unidas por palabras que ya vimos, ¿no? Palabras se llaman conectores. Entonces, argumento 1, 2 y 3. ¿Qué piensas sobre el tema, básicamente, ¿no? Y cómo este cae, impacta en tu entorno. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Una cuartilla. ¿Cuánto es una cuartilla? Es una hoja. Una cuartilla son 500 palabras, ¿no? Entonces, mira, aquí si yo le aprieto, me da la información, cuántas páginas, cuántas palabras, espacios, todo, ¿no? Bueno, eso no importa. Una cuartilla es una página. Si me avientan la letra gigante, no sirve de nada. Yo voy a descargar su documento y la voy a hacer pequeña, la voy a hacer Arial 12. Miren, hasta les digo, así muy fácil. Donde puedan expresar.
Entonces, en este ensayo, que es de una cuartilla, ustedes van a utilizar estos 3 argumentos y bueno, este también, si ya lo tienen, para escribir su ensayo. Lo que les permito en la edición es, pueden hacer letra Arial 12, está bien, y creo que esta ya viene, bien, le dan clic, aquí no mejora. Es que como está bueno, entonces quiere decir que ya viene por default. Entonces, el interlineado está a 1.5, ¿no? Sí, no me da la opción. Pero bueno, está a 1.5, eso es lo máximo que pueden poner. Al final me van a grabar un audio de 2 minutos máximo en donde vas a explicar tus argumentos defendiéndolos, ¿no? Porque son válidos. No me leas el ensayo porque se lo voy a leer ya de por sí. Platícamelos así como yo te estoy platicando y como yo te estoy diciendo todo lo que pienso y lo que se está manifestando con respecto al tema, así quiero que tú me lo digas, ¿sale? Bien, vamos a regresar a la presentación para continuar con nuestra sesión. Cualquier duda, pues me escriben, ¿no? A la mensajería, por favor. Participación en el foro. Esta es la otra actividad, es el foro integrador, muy importante que participen. Como bien ya vieron ahí los porcentajes, pues el proyecto integrador y el foro integrador son muy importantes y tienen mucho peso para su calificación y para acreditar en este foro, en este módulo, perdón. Recuerden contestar la pregunta detonadora, tienen que hacer 5 aportaciones, cada aportación vale 20 puntos, por así decirlo, por eso es que yo para calificar el foro me espero hasta el final, no lo voy calificando mientras va pasando la semana, sino que me espero al final y ahí es donde veo si sí hicieron las intervenciones, si no las hicieron van perdiendo puntuación, ¿no? Evidentemente. Entonces, es muy importante que hagan 5 aportaciones. La primera, responder a la pregunta detonadora. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia de México? Perdón, eso fue mío. De la historia y por qué. No de la historia de México. De la historia del mundo, la historia en general. ¿Y por qué? Segunda aportación, escribe los beneficios que ese avance científico, ¿no? Que seleccionaste, el que piensas que es el mejor. En tu tercera participación, refuta con tus compañeros, vas a buscar, a ver, compañero, el avance que usted me está poniendo aquí no me parece tan importante porque le falta tal o cual cosa, el mío es más importante, ¿no? Bueno, eso va en la cuarta, ¿no? Entonces, en la tercera puedes decir, pues no me parece tan importante acuérdense que todo esto con el debido respeto y explicando con argumentos, ¿no? Muy claro. No se trata de que ustedes califiquen el comentario de su compañero, no se trata de eso. Se trata de que ustedes expliquen por qué no es tan importante el avance que está proponiendo. Obviamente es un avance diferente al que ustedes propusieron, ¿no? En la cuarta intervención vas a defender tu postura respondiendo con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. Entonces, si un compañero o compañera llegó y te dijo, no, tu avance científico le hace falta tal cosa, no impactó tanto a la sociedad, pues tú agarras y dices, no, sí impactó porque hizo tal cosa y entonces por eso es bien importante y ahí le vas explicando, ¿sale? La última aportación, vas a redactar un párrafo como conclusión en donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, ya que hayas pues leído y entendido lo que pusieron tus otros compañeros. Le pones los 3, eliges los 3 que hayas pensado son más importantes y bueno, los explicas brevemente, ¿no?
una redacción de un párrafo. Llegamos a la parte de dudas. No sé si tengan alguna duda. Les agradezco mucho que hayan visto esta sesión. Les deseo que tengan muchísimo éxito en este cierre de módulo, que hayan aprendido verdaderamente, como les digo, es un pilar muy importante este módulo para que los demás puedan lograr, ¿no?, aprender y hacer muy bien sus actividades. Con esto vamos a terminar. Que tengan mucho éxito y que continúen en este proceso, que es un proceso de aprendizaje, es un proceso difícil, es un reto, pero si están aquí es por algo, es porque tienen el deseo, y cuando tienes el deseo se puede cumplir. Así que a seguirse esforzando. Estén muy bien. Nos vemos.